volviendo al tema, entonces, Sí. ¿cómo fue el acercamiento al doblaje después de todo este asunto de la preparación en canto? Bueno, llego yo al doblaje porque ya trabajando en la publicidad, Ajá. estaba yo en una empresa disquera llamada Disco CBS. Ujú. Estaba yo en el departamento de publicidad, bien pagado, Ujú. pero me quedaba muy lejos. Estaba en Naucalpan, lejísimo de donde yo vivía en esa época. Y entraba yo a las 8 de la mañana y supuestamente salía a las 6 de la tarde, que nunca salía a las 6, siempre salía alrededor de las 7:30, 8. Entonces, Te enfrentaste al mundo laboral. Ahora pues como- al como mundo dicen ahora, el Godínez de mundo aquella Godín. época, Ajá. ¿no? Era el mundo Godínez de aquella época. Entonces, pues me iba yo en mi coche, tenía yo que llegar más temprano para encontrar lugar porque siempre estaba lleno. Y llego y estaba el que era mi jefe, el gerente de publicidad, me estaba esperando en la puerta de su oficina, ¿no? Entonces yo llego ese día tarde, como a las 8:15, no encontraba lugar hasta que me estacioné. Ujú. Y cuando llego me hacen 8:15. Y entonces yo le contesto, oye, qué bonito está, ¿dónde lo compraste? Está baratísimo, como que 8:15, está precioso. Y se enoja, y se mete y azota la puerta. Y bueno, yo dije, no, esto no lo voy a aguantar. Ajá. Y entonces le pido a mi secretaria que me redacte una renuncia. Le dije, ¿sabes qué? Redáctame la renuncia, voy al baño, porque ya no quiero trabajar aquí. El caso es que no me permiten renunciar. Me quedo un ¿Cómo? tiempo más. El que era mi jefe se va de CBS y me quedo yo, pues digamos que haciendo las veces de gerente, sin ser el gerente. Y tenía yo un jefe inmediato superior que me obstaculizaba mucho las cosas. Entonces estaba yo allá a disgusto, ya mis Muy proyectos para convencido hacer... de la renuncia. No. Total, a final de cuentas sí renuncio, después de varios meses de estar, casi un año estuve trabajando ahí. Y comiendo con mi papá, bueno, llego a casa y me dice mi papá, ¿qué haces aquí a la hora de la comida? ¿No? ¿Qué haces aquí? Le digo, pues aquí vivo. No, ¿qué haces aquí a estas horas? No estabas trabajando. Renuncié. Acabo de renunciar. Hijo. ¿Cómo que se te ocurre? Tenías muy buen sueldo, muy buena carrera en la publicidad y todo eso. Le dije, sí, ya no aguanto, no puedo con horarios y jefes. Necesito otro tipo de trabajo. ¿Qué te ¿Qué dijo? ¿Te vas a apoyó? hacer? Sí, ¿Siempre sí, tuviste mi el apoyo de padre tus padres? siempre, mi padre y mi madre siempre me apoyaron. Siempre, invariablemente. Decisiones buenas, malas, tuertas, derechas, como fuera, mis Ahí papás estaban. siempre me apoyaron. Por eso te digo que yo tuve unos padres maravillosos. Importante, Una importante infancia la muy familia feliz, para ti. Sí. Y sobre todo, importante, porque no solo el apoyo moral, sino el apoyo económico. De repente hubo veces en que no tenía para comer. Cuando estaba yo casado, me acababa yo el dinero de la quincena y ya no llegaba yo a la quincena y no tenía ni para pañales de mi hijo, ni para la leche, ni para comer nosotros. Y mi mamá parecía que olía eso y llegaba con la bolsa del súper y llegaba con los víveres y todo el rollo. No se usaban pañales desechables en aquella época, pero no teníamos ni para lavar los pañales. Pero no teníamos a veces ni para comer realmente. Y entonces los papás eran como ángeles de la guarda para mí en ese aspecto. Y le dices a tu papá, renuncié, no importa. Se enojó y Híjole. todo el rollo. Le dije, bueno, pues entonces me voy a tomar unos días para pensar qué voy a hacer. Pero bueno, ni modo, ¿no? Ahí hice cosas muy importantes en esa época, como coordinador de publicidad. Estuve en ruedas de prensa, por ejemplo, vino The Police por primera vez a México. Yo organicé junto con la gente del departamento de prensa, organizamos ese evento, ese concierto. Proyectos Ahí grandes. conocí a gente muy importante, ¿no? Que a Roberto Carlos, que a Miguel Bosé, Órale. que a José Luis Rodríguez el Puma, Julio Iglesias. O sea, gente que eran artistas exclusivos de Discos CBS. Era una buena chamba. Una muy buena chamba, bien pagada además. Entonces renuncio y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Quiero hacer cine. Pues, ¿para qué estudié el diplomado en cine, no? Quiero hacer cine, pero quiero empezar desde jalacables, desde saber cómo colocar las luces, desde Entender todo, todo. ¿no? Todo, conocer los rudimentos, porque si voy a dirigir o voy a producir cine en algún momento, no quiero que me digan eso no se puede. Ah, no se puede y te enseño que sí se puede y te lo hago yo además, ¿no? Ahí vamos. Me dice, bueno, pues mañana vamos a los estudios a visitar a mis amigos productores y directores. No, a los estudios América. Ah, ok. Vamos a los estudios América, que Jorge Durán Chávez, el director de los estudios, era muy amigo de mi padre. Y ahí estaban dos productoras que eran Conacite 1 y Conacite 2. No encontré oportunidad de trabajo porque las películas que ya estaban filmándose ya tenían su planta de gente contratada. Asignado. Total, nos fuimos a comer ahí al comedor de los estudios América y nos encontramos un amigo de mi padre, el maestro Fernando Álvarez, que a la sazón, don Fernando Álvarez, era
hijo de Sofía Álvarez, una actriz de la época de oro del cine mexicano, a la cual mi papá había apoyado mucho cuando acababa de llegar a México, porque ella no era mexicana. Pero mi papá la apoyó mucho y obtuvo importantes papeles dentro del cine, y el maestro Álvarez le tenía mucha gratitud a mi papá por eso. Y mi papá los apoyó mucho, entonces él lo recordaba con mucho cariño. Nos lo encontramos ahí y entonces nos sentamos a comer con él, y en la plática me oye hablar y me dice: oye, tienes muy buena voz, ¿no te gustaría hacer doblaje? Wow. ¿Qué sabes de actuación? Era destino, ¿no? O sea, que te encontraras en ese limbo para cine. La vida te va poniendo. Wow. La vida te va poniendo en donde debes estar. Entonces me oye hablar y me dice: ¿te gustaría hacer doblaje? Y yo le dije: pues no sé de qué se trata. Dice: mira, aquí a la vuelta están los estudios de doblaje, conocidos como Oruga. Entonces, cuando llego yo, pues caigo en blandito, porque el maestro Álvarez, que era director de doblaje, los dos dueños, amigos de mi padre también. Pues, y llegamos y nos recibe una vocesota, Luis Manuel Pelayo: Carlillos, ¿cómo estás? Qué gusto verte, amigo, no sé qué. Y yo: ay, mi papá es amigo de Calimán, el hombre increíble, porque él era la voz de Calimán. Wow. Y luego oigo otra vocesota, otro que saludaba a mi papá, que era el señor Spock, Carlos Petrel. Y yo, como digo, siempre me encontraba en Disneylandia. Wow. Yo estaba en Disneylandia. Entonces, resulta que, pues digo, sí quiero aprender esto. Y me dijo el maestro Álvarez: ven todos los días a partir de las 9 de la mañana. A hacer sala. A hacer sala. Y aprender cómo se hace esto. Y mis maestros resultaron ser Luis Manuel Pelayo, gente como Luis Manuel Pelayo, gente como el propio maestro Álvarez, gente como el gordo Álvarez Bianchi, Guillermo Álvarez Bianchi, Víctor Alcocer, Pedro de Aguillón, Julio Lucena, Jorge Arbizu, Víctor Mares, o sea, los big shots de la época grande del doblaje. Entonces, bueno, pues yo empiezo a aprender de estos grandes señores y aprendo a hacer el doblaje bien hecho. Ingreso así al mundo del doblaje. En este mes de noviembre estoy cumpliendo 40 años de haber entrado a doblaje. Yo entré en el 79. En noviembre del 79 entro yo al mundo del doblaje, y aquí en noviembre del 2019 estoy cumpliendo 40 años de estar en el mundo del doblaje. O sea que cae como anillo al dedo esta entrevista en mis 40 años. Ustedes ni habían nacido, ni beso eran, yo creo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tengo 40 años en el mundo del doblaje y me encanta, o sea, mi trabajo me fascina. El medio actualmente está un poquito distorsionado, ya no está tan a gusto, ya no está tan padre como lo estaba. No es tan romántico el romanticismo que se tenía antes. Me imagino que desde que también se empiezan a grabar ya los personajes individuales, se van perdiendo algunas cosas como estas interacciones que se tenían con los actores. Tristemente se pierde eso por la tecnología. Pero ya también ya se ha perdido toda esa familia maravillosa, tan bonita del doblaje. Hablábamos de la naturalidad, ¿sí? Hablábamos de la naturalidad. Para mí la naturalidad es falso, el hecho de que tienes que hablar todo el tiempo. El que piden ahora, ¿no? En el mundo publicitario. Sí, esa naturalidad no existe, porque nadie habla así en la vida real. Sí, como decías, hablas así como nosotros, ¿no? Vas arriba, abajo, mueves, gritas. Estamos siendo naturales. Claro. Aquí estamos platicando algo muy natural. Tú me estás preguntando, yo te estoy contestando. Esto no es estudiado, ni hay un guión, ni hay nada. Estamos hablando naturalmente como hablamos todos. Y así es como eso es lo debería manejar. Natural. Exacto, esa debería ser la naturalidad. Pero no, ahora te piden que todo es así, plano, susurrado y muy contenido y no sé cuándo. Y eso no es natural, eso es totalmente antinatural. Y además lo que hace eso es que evita que las emociones florezcan, lleguen al espectador, ya sea en una obra de teatro, ya sea en un programa de televisión, ya sea en una película de cine o ya sea en el doblaje. En este caso lo que nos toca es el doblaje. Algo tan contenido, tan acá, tan esto y todo otro, aquello. Puede que se oiga bonito, pero no te llega, no te conmueve, no te saca las lágrimas, ¿sí? No te atrapa y te agarra el intestino, que eso es lo que está haciendo falta desde mi punto de vista. A mí, afortunadamente, todavía los directores con los que trabajo me permiten hacer mi trabajo. Me permiten trabajar y ponerle toda la emoción que debe llevar lo que está en pantalla. Porque a lo que yo me apego es a lo que está en pantalla. Ni quiero pasarme, ni quiero quedar corto.
quiero quedar exactamente como lo hizo el actor, ya sea Que Daniel coincida, Craig. que sea coherente. Sí, y son actores, grandes actores, como un Daniel Craig, como un Will Smith, como un Alan Rickman, como un Tom Hanks, como un Denzel Washington. O sea, esos son los actores que me está tocando doblar actualmente. Recientemente a Robert De Niro, a Lawrence Fishburne. O sea, verdaderamente grandes actores. Y yo los veo cómo trabajan y cómo hacen las cosas ahí en la pantalla. Y es a lo que yo me apego. Trato de quedar lo más cercano a su actuación. Trato de no traicionar lo que están haciendo ellos. Pero de repente, pues ya no es lo mismo. El doblaje no es que hagamos nuestra propia voz, nuestra interpretación, sino es apegarnos a esa interpretación. A veces sí se puede lograr, por ejemplo, en el caso de Toy Story, ¿no? En el caso de Toy Story es Tom Hanks el que hace a Woody. Y lo que yo hago es apegarme mucho a lo que hace Tom Hanks, pero de repente meterle también veo, de tu cosecha. Sí, y si tú ves el Woody que hace Tom Hanks en inglés y ves el Woody que hago yo en español, vas a notar ciertas diferencias. Que también es detalles, impregnarle de tu personalidad también. De lo que yo soy y de lo que puedo ponerle. No me considero un Tom Hanks, ni remotamente, pero creo que de pronto sí puedes enriquecer ciertas cositas que se presta de pronto el muñequito para enriquecerle. El señor Carlos II está con nosotros en la vida cotidiana de un actor de doblaje. Vamos a hacer una pausa, pero en el siguiente episodio vamos a seguir conociendo más de su vida. ¿Quién te dio tu primer llamado? ¿Te acuerdas? El maestro Álvarez. El maestro Álvarez me dio mi primer llamado. Ahí hice una serie de médicos. Tuve un papel muy importante donde yo llegaba y decía, aquí está el bisturí, doctor. Y ya, de todo. Aquí está el bisturí, doctor. Pero yo me sentía realizado la primera vez. Y hacer sala era irte desde temprano, decías que te quedaba lejos. 9 de la mañana llegaba yo a la sala de doblaje.